Ahí me da. El 6 es de bolas rígido. 62 días les había dicho, ¿verdad? Primer dígito. El segundo y tercer dígito, aparece ahí en este caso 62 días, tengo un solo dígito, pero podemos tener segundo y tercer dígito. Me da la serie de diámetros y la serie de anchos. ¿Qué es eso? El segundo y tercer dígito me define, o sea, estamos hablando, este primero me define el tipo de rodamiento, ¿sí? En función de esto, 1, 2, 3, 4, 5, yo había dicho 60, rodamiento rígido de bolas. Tenemos los dos dígitos, que son la serie de dimensiones. Me da la serie de anchos. Fíjense que este rodamiento es mucho más chico que este. Esta serie de anchos, 0, 2, 3, 4. Y el otro dígito me da la serie de diámetros. El 0, el 1, el 2 y el 3. La serie de diámetros me da las dimensiones que tiene el rodamiento. Serie de anchos y serie de diámetros. Y los últimos dos dígitos multiplicados por 5 me dan el diámetro interior, o en definitiva me dan el diámetro del árbol que yo puedo montar ese rodamiento. ¿Está claro? 6210 multiplicado por 5, ¿qué quiere decir? ¿Qué diámetro interior tendría? Pues, ¿qué diámetro del árbol tendría? 50 milímetros, ¿sí? 50 milímetros. 62, 10 por 5 me da 50. El árbol o el muñón que va a montarse ese rodamiento corresponde a un diámetro interior de 50 milímetros. Todo eso está especificado. Esta figura está sacada de esta tabla, así que tampoco es para volverse loco, pero sí, más o menos conocer de qué se trata. Primer dígito, tipo de rodamiento. Segundo y tercer dígito, las características dimensionales que va a tener el rodamiento, ancho y alto. Y los últimos dos, multiplicados por 5, me dan el diámetro interior o el diámetro del árbol que voy a montar. Hagamos algunas consideraciones respecto de los rodamientos más usados. No voy a hablar todos porque hay una variedad muy grande de rodamientos, pero veamos algunos de los más usados. Este es el que empezamos a hablar, rodamiento rígido de bolillas. ¿Sí? Admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Básicamente, este admite como carga preferencial radial. Tienen la posibilidad de admitir alguna carga axial. Son apropiados para velocidades elevadas y no son desmontables. Fíjense la forma que tiene la jaula, ¿sí? No se puede desarmar. Por eso dice que no son desmontables y lógicamente hablamos de rígidos, por lo tanto no admiten o solo admiten pequeñas desalineaciones. Prácticamente no admiten desalineaciones entre el árbol y el soporte. Tampoco el rodamiento está para eso. El rodamiento no está para admitir desalineaciones. Pero lógicamente que por razones de servicio, por razones de uso, voy a tener siempre un pequeño juego. Entonces el rodamiento tiene que adaptarse mayormente a ese pequeño juego, ¿sí? Pero justamente el rodamiento no es para admitir desalineaciones. Para eso están los acoplamientos. Rodamiento de contacto angular. Bueno, evaluamos al anterior. Fíjese la pista del rodamiento rígido. ¿Sí? Justamente es rígido porque está en una pista que no le permite movimiento hacia ningún lado. Rodamiento de contacto angular. Fíjense la pista. ¿Sí? Por lo tanto, la carga en este caso se transmite con un ángulo de 40 grados. Ahí vamos a ver el ejemplo, la parte práctica. Vamos a trabajar con un rodamiento
de esa característica y van a ver que se puede colocar. Nosotros dijimos que como está trabajando con una carga con un cierto ángulo, 40 grados, por lo tanto para el análisis necesito descomponer esa carga en una radial y en una axial. La axial va a tener un determinado sentido. Del otro lado, en la otra extremo del árbol, voy a tener que colocar un rodamiento espalda con espalda se llama, de tal manera que me genere una carga axial que neutralice la carga axial que está produciendo, porque la carga axial lo que hace es empujar hacia un costado, ¿sí? Y entonces estoy en el otro extremo, está sometido a un empuje. Si coloco un rodamiento espalda respecto de voy a generar una carga axial en este sentido y se van a compensar los dos valores. Entonces no va a haber un empuje hacia un solo sentido. Ojo con esas cuestiones, ¿sí? Pues ojo con el montaje del rodamiento. Hay que tener cuidado con él. Posee una capacidad de carga axial superior a los rígidos. Dijimos que los rígidos prácticamente la carga axial que trabajan es muy baja. Pero justamente la carga tiene una sola dirección posible. Por eso se montan en pareja y lo que se llama espalda contra espalda. Uno genera una carga axial en este sentido, el que coloco en el otro extremo me tiene que generar una carga axial que anule el efecto de esta base. Es fundamental esa cuestión. Los rodillos cónicos. Este sería el esquemita que ustedes tendrían que hacer. Soporta elevadas cargas radiales y axiales en ambos sentidos. O en un sentido. En este caso también. La carga generalmente siempre trabaja perpendicular a la superficie de contacto del elemento rodante. Por lo tanto, si yo acá tengo un cierto ángulo, cuando descomponga voy a tener una carga axial en un determinado sentido. Del otro lado tengo que colocar un rodamiento que compense esa carga axial. Deben montarse en parejas de manera que absorban ambas direcciones de carga. Y acá hay que tener cuidado porque se desarma el rodamiento, ¿sí? Por lo tanto, si lo monto al revés, cuando aparezca ese empuje axial va a saltar la pista externa hacia afuera, ¿sí? Se va a desarmar el rodamiento. Entonces hay que montarlo de tal manera que esta parte no se salga ni se desarme el rodamiento. Son desmontables, ¿sí? Tienen la posibilidad de desmontarse. Fíjense cómo son las jaulas. Esos detalles también son importantes, ¿sí? Hay que mirar el tema de la jaula. Ahora hay que mirar la figura con detalle. Los rodamientos oscilantes. Dijimos que los rodamientos oscilantes tienen un camino de rodadura esférico. Eso le da la posibilidad de soportar o de admitir pequeñas desalineaciones, ¿sí? Acá está. La pista del aro exterior tiene forma esférica. Esto le da la ventaja de autoorientarse y compensar posiciones de inclinación entre el eje y el soporte. Reitero, los rodamientos no están hechos para soportar desalineación, pero tienen la posibilidad de admitir alguna desalineación. Con este tipo de rodamiento yo tengo la posibilidad de que siempre va a haber desalineación, ¿sí? Hablábamos cuando se habló de la posibilidad de alineación, que era muy jodido de conseguir, por más que la instalación fuera nueva. Por lo tanto, tengo que colocar elementos de máquina que compensen esa desalineación, que van a estar presentes siempre. Los rodamientos, hay rodamientos oscilantes de bolas y hay rodamientos oscilantes de rodillos. Los de rodillos, fíjense que pueden desarmarse, pueden desmontarse. Entonces, cuando los montamos, tenemos que tener en cuenta que se desarman y bueno, hay que colocarlos de forma tal de que el empuje que se genera no me lo desarme al rodamiento, ¿sí? Los de rodillos cilíndricos. Y fíjense que rodamientos radiales. La carga preferencial es la carga radial. Y dice limitado para cargas axiales.
prácticamente son rodamientos radiales, no se lo utiliza para compensar cargas axiales. Por lo general son desmontables. Sí, generalmente los de bola son rígidos, no son de mono. Pero los de rodillas sí pueden desmontarse. Acá tenemos, en la oficina tenemos algunos tipos de rodamientos, después rímense y los miren, ¿sí? De qué características tienen. Rodamientos de agujas. Son una especie de rodamientos cilíndricos, ¿sí? Son rodillos cilíndricos largos y delgados en relación a su diámetro, tienen gran capacidad de carga, ¿sí? Pueden trabajar a gran velocidad, porque el rodillito les permite la posibilidad de trabajar a altas velocidades, y como dice ahí, son apropiados para cuando el espacio radial que tenemos, muchas veces el espacio radial que tengo es limitado, no puedo montar un rodamiento tradicional, entonces se utilizan estos tipos de rodamientos de aguja, que tienen características bastante parecidas a los rodamientos de rodillos comunes. Y acá aparece el rodamiento axial por excelencia, que es el acropodino, el rodamiento que solamente admite carga axial. Se lo utiliza solamente para carga axial. Y se monta, este es el rodamiento que estaba montado en el caso del gancho, ¿sí? Se monta de tal manera que la única carga, acá como no admiten cargas radiales, la única carga con la cual pueden trabajar es una carga axial. Es el típico rodamiento que se utiliza en el embrague, en la parte de la acropodina, en la parte de la horquilla, que es la que produce el empuje sobre el diafragma. ¿Se acuerdan de eso cuando tuvieron el embrague? Bueno, acá les he puesto una tablita que sirve como para orientarse qué tipo de rodamiento, el día que ustedes hagan acá egresen y les toque trabajar, qué tipo de rodamiento en función de la carga, ¿sí? O sea, en función del servicio, si es servicio pesado, si es servicio moderado, si es una carga débil, y en función, si solamente tengo cargas axiales, si solamente tengo cargas radiales, o si tengo una combinación de ambos efectos, ¿qué tipo de rodamiento es el más el preferencial para poder adoptar y montar esa situación, ese sistema mecánico? Esta es una tablita sacada del taller directamente, como para tener una orientación, ¿sí?, de cuál tipo de rodamiento es el más adecuado para determinada situación, para cuando se trata de carga de distinta magnitud y cuando se trata de cargas axiales, radiales o una combinación de ambos. Es una tablita orientativa, ¿sí? Está sacada directamente del taller. Estas son las fallas que se presentan en las pistas de los rodamientos. Como dije, el rodamiento falla por fatiga, ¿sí? Por lo tanto, la pista puede tener una deformación cuando la carga que estoy utilizando o que estoy trabajando es una carga que supera la carga máxima que tiene el rodamiento. Fatiga superficial, se produce un desprendimiento, está sometido a carga cíclica, por lo tanto se produce un desprendimiento, empieza la picadura, empieza la grieta, que es lo que habíamos visto cuando estudiamos fatiga, o directamente se rompe la película del lubricante, tengo contacto metal contra metal y por lo tanto aparece el desgaste sobre la pista. Y ese desgaste, lógicamente, va a originar en algún momento la grieta y vamos a terminar fatigando en la pista. Esas son las fallas más comunes que aparecen en los rodamientos, que todas están relacionadas con la fatiga. Acá les he puesto algunas fotos, estas son imágenes reales, cómo se va produciendo el desgaste en la pista, donde aparece, ¿sí?, pequeños cráteres en la pista de rodadura debido al fenómeno de fatiga, que a medida que va pasando el tiempo de servicio, si no tomo alguna medida, se va a ir haciendo ese cráter más grande, ¿sí? Aparece en toda esa superficie, una superficie rugosa, por eso empiezan a hacer ruido los rodamientos. Este es un caso real en el cual se fue analizando, por un ensayo que se hizo,
en el cual se fue analizando qué pasaba con la fatiga y fíjense que el cráter cada vez es mayor. Y después se va a extender mucho más. ¿Sí? Directamente lo que pasa es que el ruido que generaba cuando teníamos esta situación era intenso y bueno, lógicamente hay que terminar cambiando. Todo eso se da porque vamos a volver a la curva de Müller, donde estudiamos fatiga, porque si ustedes se acuerdan, esto era el número de ciclos, esto era la tensión, todo esto es la tensión límite de fatiga. Todos los rodamientos trabajan en esta zona, por encima de la tensión límite de fatiga. Por lo tanto, sí, la pista de rodadura siempre termina produciéndose el efecto por fatiga. Y hay un modelo matemático muy rápido, que no lo vamos a... que dice que trabaja sobre esta zona, ¿sí? Por lo cual el número de ciclos es proporcional a la carga que está soportando. Esa P es la carga que está soportando el rodamiento. Y está elevada a un coeficiente B, que ese coeficiente B depende del elemento rodante que estemos considerando. Vale 3 ese coeficiente B. Vale 3 para el rodamiento de bolas y vale 10 tercios para el rodamiento de rodillas. Este es un estudio que ha hecho SKF. SKF tiene un laboratorio de investigación tan grande como esta universidad, ¿sí? Todo el predio en Suecia, predio donde hace investigación. Y bueno, y todas estas consideraciones, justamente ya vamos a ver, en un primer momento no se consideraba que había fatiga en los rodamientos, ¿sí? Los rodamientos se rompían por el uso, por eso le dice, bueno, hace 25 años, más o menos, SKF admitió que los rodamientos se rompen por fatiga y por lo tanto empezó a plantear todo este modelo matemático. Bueno, SKF dice que ese número de ciclos de referencia es función de un valor C. Ese valor C es un valor que define el fabricante y es lo que se llama la capacidad de carga dinámica del rodamiento. Y la capacidad de carga dinámica del rodamiento es aquella carga que origina la falla o comienzo de la picadura. ¿Sí? SKF definió que el número de ciclos de referencia es función de este valor de carga. ¿Sí? Y el valor de carga viene especificado en el catálogo, la capacidad de carga dinámica, que es la máxima valor que hasta que se produce la falla por fatiga, la picadura del elemento. Bueno, hace un estudio, hace un modelo matemático, vincula las dos expresiones, ¿sí? Una cuestión de matemática, dice que el número de ciclos general, el número de ciclos va a estar dado por 60, por el número de vueltas por minuto, por la duración en horas del rodamiento. Este es el número de ciclo de referencia, el número de ciclo base, el que define SKF. También va a estar dado por la misma fórmula, pero el número de vueltas por minuto lo establece como valor fijo y dice que está en 33,33 revoluciones por minuto. La duración en horas también la establece y dice que la vida en horas base es 500 horas. Si nosotros reemplazamos 60 por 33,33 por 500, nos da 1.000.000 de vueltas. Ese es el valor que establece SKF como valor de número de ciclos. Acá nosotros lo habíamos definido. El número básico de vueltas a la falla, 10 a la 6. Ese 10 a la 6 sale de considerar de que la velocidad base es 33,33 y de que la vida del rodamiento son 500 horas. Son valores de referencia, ¿sí? Que se establecieron luego del SAT. Bueno, continúa vinculando ambas ecuaciones, la ecuación general y la ecuación que establece como base, y en definitiva llegamos a esto.
donde tengo un factor de vida, que es la relación entre la duración hora y la duración base, y un factor de velocidad. Y esta relación, capacidad de carga dinámica sobre carga equivalente, es lo que se llama seguridad de operación. Eso es lo que SKF llama como seguridad de operación, que define este valor en función de la duración y en función del número de vueltas. Está todo especificado, ¿sí? Este factor de vida y este factor de velocidad también lo especifica de tablas. El catálogo me da directamente, bueno, algunas veces se introduce lo que se llama un factor de aplicación, que es en función del tipo de carga, del tipo de servicio, y para los rodamientos de bola o rodamientos de rodillos, incluye ese factor de aplicación, pero el factor de vida, bueno, vamos antes, todavía no lleva el factor de vida, esta carga equivalente la voy a calcular a partir de esta fórmula, donde voy a tener en cuenta la fuerza radial y la fuerza axial, y hay unos parámetros característicos, este es el parámetro radial y el parámetro axial, que se seleccionan también de catálogo. Acá les he puesto, ojos con las tablas, lean arriba porque nos tenemos una tabla para rodamientos de bola, una tabla para rodamientos de rodillas, ¿sí? Entonces hacemos la relación entre la carga axial y la carga radial, me da un valor E, con ese valor de E selecciono el valor de X y de Y, que son los factores radiales y los factores axiales que me sirven para calcular la carga equivalente. De acá saco el factor de vida. No, este es el factor de velocidad. No, este es el factor de vida, El F sub, no me acuerdo cómo le había puesto, en la fórmula. El F sub L. Y en la otra tabla, también, ojo que les he puesto una sola tabla, esta es para el rodamiento de rodillos, hay una tabla para calcular rodamiento de bolas, y el factor de velocidad, en función de la velocidad, me da el F sub L. Está todo especificado. El caso de la selección de un rodamiento o el cálculo de un rodamiento está todo especificado en esta tabla. No nos podemos perder. Hay que ir leyendo, ¿sí? Antiguamente venía un librito, no me di cuenta de traerlo, en el cual nosotros íbamos leyendo hoja por hoja y venía especificando todo, ¿sí? Especifica la tolerancia que hay que dar al rodamiento, especifica las características del lubricante, ¿sí? Hoy todo eso se hace a través del catálogo interactivo. Cuando los rodamientos trabajan con cargas eventuales, o sea, cuando el rodamiento trabaja con cargas que no actúan permanentes o trabaja a baja velocidades, se recurre al concepto de la capacidad de carga estática. Porque si analizamos a través de la carga dinámica, nos va a dar un rodamiento sobredimensionado, va a ser más grande de lo que realmente necesitamos. Entonces, recurrimos al concepto de la capacidad estática, de la capacidad de carga estática, que es aquella carga capaz de originar una deformación permanente del 0,01% del diámetro del cuerpo rodado. ¿Sí? Ese concepto de la capacidad también viene especificado en el catálogo, en la hoja del catálogo. Todavía no saben, espérense, vamos a buscar la hojita del catálogo. Paso un poquitito. Yo les puse, estoy adelantando, pero estoy buscando. Acá está. Esta es la hoja del catálogo en donde aparece el diámetro interior, que lo defino a través de los últimos dos dígitos multiplicados por 5, otras dimensiones, y acá está, capacidad de carga dinámica, capacidad de carga estática. Y como dije, después de hace poco tiempo, se ha incluido que la carga límite de fatiga. O sea, que estos tres parámetros son importantes porque esos tres parámetros me permiten la selección del rodamiento.
Bueno, después aparece la velocidad de referencia, la velocidad límite y la designación del rodamiento. Eso es importante, esos tres valores están especificados dentro de lo que es el catálogo de lubricantes. Me salté todo esto es lo que van a ver con el ingeniero García en el ejemplo. Cálculos por duración. Es decir, que no tenemos marcador, no lo tengo. Hay tres cálculos por duración que nosotros vamos a analizar. Lo que se llama la vida nominal. El segundo va a ser la vida nominal ajustada. Y el tercero va a ser el cálculo de duración con la vida ASKF. Ahora les escribo cómo calculamos cada una de ellas. No quiero avanzar con esto, prestarme uno, porque lo tengo en el maletín y irme a buscarlo. ¿Llega todos? Entonces, los tres cálculos por duración. Primero el de vida nominal. Dijimos que L va a ser igual a C sobre P elevado a la B multiplicado por A1, por A2, por A3. Y ahí está especificado lo que es A1, A2 y A3. El A1 es el factor probabilístico de falla. En función de la confiabilidad, se dice que de 10 rodamientos, 9 tienen que alcanzar la vida para la cual fueron elegidos. Y uno solo debe fallar. Así es que hablamos de una confiabilidad del 90%. ¿Sí? 90% de los rodamientos que nosotros estamos analizando tienen que alcanzar la vida útil. Solamente, por eso para 90%, el valor A1 vale 1. Y solamente el 10% puede fallar. El segundo es el factor del material. Tiene en cuenta la calidad del material, el tratamiento térmico, el acabado superficial. Y el tercero es el factor de condiciones de servicio. ¿Qué tipo de carga? Si es pesada, si es liviana, si es moderada, si es intermitente, si es una carga continua. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como la vida nominal. Después ya les mencioné lo que se llama la vida nominal ajustada. Que se calcula por la expresión C sobre P, seguridad de operación, elevado a la B, multiplicado por A1 por A23. Como la calidad del material, el tratamiento térmico y el acabado superficial están relacionados con el tipo de carga, ¿sí? Lo que se hizo es unificar estos dos factores y tomarlos en uno solo, donde tenemos en cuenta todos los aspectos que teníamos en cuenta anteriormente. Y tercero, el tercer cálculo y el que se ha impuesto es la vida SKF. Entonces tenemos que el L es igual a C sobre P elevado a la B multiplicado por A1 multiplicado por el factor ASKF. Esos son los tres cálculos por duración. Nosotros vamos a trabajar con el último, trabajamos. Consideramos, consideramos el catálogo ASKF. Porque el catálogo da derecho ese. Da directamente K, exactamente. ¿Sí? Bueno, las posibles causas son el desgaste y la fatiga por todos los parámetros que hemos ido hablando. Parámetros de funcionamiento diferentes, errores de alineación, juegos, lubricación insuficiente, temperatura de funcionamiento elevada. Bueno, entonces, el factor A1 ya vimos cómo acá está, catálogo general ASKF, fuente, así que está directamente en el catálogo. Para calcular el ASKF, que eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio, tengo que remitirme
avanzo un poco, a este gráfico. Que ojo, ¿sí? Bienaventurados los que leen. Hay un gráfico para rodamientos radiales de bola, hay un gráfico para rodamientos de rodillo. ¿Qué tengo en abscisa? En abscisa, sí, abscisa, bien dicho. En abscisa tengo un factor n, n sub c creo que le llama, p sub u sobre p. Este es un factor de contaminación. Ese factor, al otro lado, lo saco, ¿sí? Para diferentes grados de contaminación. Muy limpio, tamaño de la partícula, del orden del espesor de la película lubricante. Dijimos que siempre se desprenden partículas durante el movimiento. Por lo tanto, tengo que tener cuidado, tanto en los cojinetes como en los rodamientos, ¿sí? A eso le llaman la contaminación. De acuerdo al valor, de acuerdo a las características que yo tenga, de acuerdo al mantenimiento que yo le estoy haciendo, tomo un valor del factor, que es este factor, el factor de contaminación, P sub U es la carga límite de fatiga que me la da el catálogo, de acuerdo al tipo de rodamiento que seleccione, y P es la carga equivalente, era la que calculábamos como X por F sub R más I por F sub A. Eso es lo que tengo en abscisas. En ordenadas tengo el parámetro que yo estoy buscando, el ASKF. Y acá, estas curvas de transición son valores, creo que utiliza la letra K, ¿sí? K, que es la relación entre la viscosidad de la referencia sobre la viscosidad del lubricante. Esas viscosidades las determino chiche tiene el auto. Viscosidad de servicio del lubricante. ¿Eh? Temperatura de funcionamiento. La viscosidad en realidad es un parámetro. La clase I de viscosidad la establece la norma ISO. ¿Sí? Se toma una viscosidad, siempre se trabaja con la viscosidad cinemática, porque la viscosidad cinemática es la que tiene o la que da las propiedades de escurrir que tiene el lubricante, ¿sí? Y nosotros necesitamos que acá escurra el lubricante. Y como la viscosidad está asociada directamente con la temperatura, tenemos que tomar